Que nos cuente Diego. Sí. Que nos cuente Diego. Sí. Entonces, ¿qué, Dieguito? Negativamente, ¿qué viviste? Pues ¿qué básicamente es el punto es sobre el mismo tema de cuánto la parte personal, o sea, la parte individual de cada uno de los que están involucrados como persona, tiene que resolver muchos conflictos, ¿verdad? Porque ahorita hace rato hablábamos, bueno, lo básico, lo tangible o tal vez lo que es evidente para todo el mundo, el susto de comunicar y qué voy a hacer y de dónde voy a sacar plata y qué me van a decir en la casa y la familia, un montón de cosas. Pero yo creo que cualquier persona le decís, bueno, o sea, ¿qué pensaría usted si, cualquier adolescente le dice, ¿qué pensaría usted si mañana se da cuenta que va a ser papá o va a ser mamá? Y todos van a responder sobre esos temas, porque es lo normal. Pero ya cuando estás dentro de la situación, hay otro montón de cosas alrededor con las que no contabas y empiezan a suceder, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, personas muy cercanas y no mis amigos, o sea, no, tenía amistades y tenía amigos, yo siempre he tenido eso muy claro. Mis amigos siempre estuvieron ahí, o sea, nunca hubo, uno de mis mejores amigos fue el que me fue a comprar la prueba. O sea, estuvieron ahí. De hecho, él me preguntaba todo el día, ya digo, ya aviso, y yo, no puedo ir, pero ¿qué está esperando? ¿Huevos? Como decía la Nutri, comer huevos, papá. Comer huevos. Hay que comer huevos, decía. Pasaban a dejarlos a la casa y estoy esperando que pase el man que vende los huevos. Entonces, en ese sentido, no. Y digamos, si hubo personas que tal vez pues ya no estaban tan cercanas porque mis prioridades habían cambiado y todo lo demás, era normal. O sea, yo no pretendía que las demás personas detuvieran su vida, o mis amigos o de mi edad o lo que sea, detuvieran su vida por lo que a mí me estaba sucediendo. Pero sí personas adultas, porque la verdad es que en todos los casos, o en la gran mayoría de los casos, personas adultas que uno consideraba cercanas, que uno les tenía un aprecio importante, inclusive que eran cercanas a mi familia, sí empezaron a emitir comentarios, criterios señalando, juzgando. Y yo viví varias, ojalá de una o dos, pero no, la verdad yo tuve que vivir, y la mamá de mis hijos también, varios episodios de rechazo fuerte, o sea, situaciones de rechazo bastante complicadas. Pero encaraste y todo a alguien, así, encarar. O sea, no pues, sé. es que ni siquiera. Es un adolescente. Bueno, no. Sí, es que ni siquiera te da para eso. Es que eso es lo que te iba a decir. Un papá para una mamá juzgadora o juzgador. Ajá. Decir, no, aquí no vuelvo a venir a esta casa porque usted es un mal ejemplo para mi hijo. Algo, claro. Por ejemplo, te voy a mencionar una situación súper específica. Y los que me conocen saben en qué colegio estoy, no voy a decir el nombre del colegio, pero los que conocen saben de qué estoy hablando. Yo en el colegio ayudaba a la parte de campamentos y retiros espirituales, inclusive lo coordinaba esa parte. Cuando salgo del cole, el plan era que íbamos a seguir en ese proyecto. Después de que ya pasa todo el burumbum y ya yo estoy más tranquilo, pues llego un día nuevamente al que era mi colegio, que adoraba, bueno, sigo adorando sobre todas las cosas, lo que pasa es que ya no existe, para mí ya no existe. Sí, para mí tampoco, pero eso es otra historia. Es otra historia, es otro podcast. Y no es un podcast de para papá. Van a disculpar, pero es que ya cuando los 40 pesan, usted se Sí, ya. Es que anoche se quedó tarde cuidando a la hija y entonces ya se metió, es lo que hablábamos, o sea, ya se le bajan las defensas y todo el asunto. A mí no me pasaba eso, man. Sí, ya está bien. Llego al cole, entro y estoy con los que todavía estaban dentro del cole, que eran parte del grupo, no sé qué, y con uno de los profesores que coordinaba y todo el asunto. Y llega y me dice uno de ellos, mira, ocupo decirte algo. ¿Y qué pasó? Sí, claro, no sé qué, yo pensé que era... Dice fulanito, que en ese momento estaba como director de manera temporal, que no lo quiere ver más en este colegio porque usted es un pésimo ejemplo para todos los estudiantes. Textualmente. Así. No, y al día de hoy lo que yo digo es que ni siquiera tuve el valor de llegar a decírmelo a mí. En ese momento... El adulto. O sea, ya de por sí, el adulto, sacerdote, además, juzgando de esa manera y generando una situación no solo de rechazo, sino de discriminación. Claro. Y bueno, todo lo que le puedas poner alrededor de eso. Claro. Eso fue, o sea, en ese momento yo no sé, no me acuerdo qué hice, no me acuerdo qué dije,
Sí me acuerdo que uno de mis mejores amigos estaba a la par y ese mae sí, Despótrico. o sea, él sí soltó, claro, porque él no tenía todo un montón de situaciones, entonces era más fácil poder sacar todo lo que tenía que sacar y sacó todo lo que tenía que sacar. Entonces, yo creo que si de por sí se me hubiera ocurrido decir algo, ya no era necesario, ¿verdad? No había nada más que quedara pendiente de decir en ese momento. Y esa situación se repitió en diferentes entornos, en diferentes escenarios, y se mantuvo en el largo de los meses en varias ocasiones. Recuerdo una de las profesoras que yo amo al día de hoy sobre todas las cosas también, que sabiendo mis papás que éramos muy cercanos y lo que me querían y todo lo demás, a varios de los profesores del cole les envía invitaciones y hubo un par de casos que se disculparon de no asistir porque no querían comprometer su trabajo dentro de la institución Fuerte, mae. al ir al té de canastilla de mi hijo, y que era contrario a lo que en ese momento las autoridades del que era mi colegio Qué estaban fuerte, pensando. mae, qué fuerte. Y te estoy contando dos situaciones muy puntuales, Claro. y podríamos hacer un tercer capítulo con otro montón más, que vinieron, lastimosamente, tengo que decirlo, o sea, en el... No, y eso vos, la psiquis y... Claro, lo que pasa es que, en mi caso, y tal vez por mi forma de ser, yo lo que empecé a hacer fue concha, man. Y llegó un momento en que esa concha o esa posición valeverguista se hizo tan grande que me dejó de importar absolutamente cualquier cosa que cualquier persona a mi alrededor tuviera que decir, bueno o malo. Claro, claro. Y entonces mi posición se volvió porque eso era lo que otro que iba a decir, que además fue algo que no se mantuvo meses, fue algo que se mantuvo en el largo de los años, y que en los mismos 10 años, no, más de 10 12, años. 12. No, o sea, vamos a ver, es que a los 10, 12 años yo caigo en cuenta. Okay. Pero que mi proceso haya empezado a los 10, 12 años después de la situación, no significa que el resto de las cosas hayan detenido ahí. Muchas cosas se detuvieron hace 3, 4 o 5 años. Y muchas de esas cosas inclusive vinieron hasta dentro de ciertos sectores dentro de la familia, y tal vez de manera inconsciente, que es parte de lo que uno después entiende y aprende, y entonces ya empezás a poner en la balanza, y entonces ya dejas de juzgar y empezás a entender, porque también logras identificar tus reacciones, tus errores, los malos comportamientos, identificar de dónde nacieron esos malos comportamientos, y al final del día uno dice, al final cada acción genera una reacción, ¿no? Y entonces todas esas acciones generaron una reacción en mí, pero mi acción no fue la correcta, o sea, mi mecanismo de defensa no fue el adecuado. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Porque nunca nadie estuvo a la par diciéndome qué podía suceder y cómo podía abordar todo ese montón de cosas que podían suceder. Porque además muchas de las personas a las que en mi adolescencia yo recurría como ayuda para contarle mis cosas. Soporte. Exacto. Resulta que esas fueron las primeras personas en señalarme, juzgarme y en pegarme y hacerme un lado. Entonces de repente me quedé hasta sin eso. De las personas que yo más apoyo hubiese esperado. O sea, y más bien fueron las primeras que me dieron una patada en el trasero, literalmente. Y todo eso empieza a afectar y empezás a acumular y entonces cuando te das cuenta tenés 12 años acumulando, y después el proceso y el tiempo que eso tomó, y ese proceso fue el proceso de cambiar y arreglar muchas cosas fue sumamente silencioso, porque yo prácticamente a nadie se lo compartí ni se lo comenté, porque yo me convertí en eso, o sea, me convertí en una persona en la que era lo mío y para mí. ¿Y a tus papás es que ya a mí no me importaba contarle nada a nadie, porque entonces ya mi posición era, al final del día todo lo que haga lo van a juzgar o lo van a señalar. Entonces, ¿para qué? Mejor me quedo ahí. Vale madre, me lo dejo yo. Mejor sigo haciendo lo mío y me lo dejo yo. o lo que yo considero correcto. Exacto. Pero volviendo a lo que hablábamos en el episodio anterior, el tema es que eso no solo te está jodiendo personalmente. El tema es que hay un rol de papá, hay unos niños ahí que están viendo, aunque uno no se da cuenta o no lo percibe o no está consciente, y eso, bien que mal, también empieza a marcar y empieza una acción a generar una reacción.
y entonces se vuelve todo sumamente complejo. Por eso les decía en la parte anterior, hablamos de toda la parte positiva de cómo pues vinieron los apoyos y las cosas salieron adelante, y bueno, lo bonito que ha sido ser papá joven a pesar de las circunstancias y de las dificultades, perdón, pero es que ser papá joven o ser papá en un proceso donde es considerado una época, una etapa, no es considerado una torta, pues te trae muchísimas repercusiones a nivel social que te marcan. Ahora, al final del día, ¿por qué? Y aquí me devuelvo con lo que iniciamos, porque está estigmatizado que eso es una torta. Claro, claro. Y la gente no vamos a decir que es el busca los escenario errores. ideal. La gente busca los errores. Claro, todo el mundo se siente en el derecho y en la posición de juzgar. Claro. Vamos a ver, ustedes dos fueron papás a esta edad, ustedes no tienen de ninguna manera el derecho ni ético ni moral, y mucho menos el conocimiento de causa para juzgar a una persona el día de mañana que sea papá a los 18, 19 o 20. Jamás, güey. Porque ustedes no saben qué es ser papá a los 18, 19 o 20 porque no lo vivieron. Jamás. Así como yo no puedo juzgarlos o bien opinar sobre la realidad de ustedes siendo papás entre 35 y 40 años, porque yo no lo viví. Claro. No, y además estoy entre 35 y 40 y estoy más cerca de... O sea, ahorita es más posible que sea abuelo que sea papá. Sí, Ojalá no sí. suceda, ¿verdad? Pero... Sí, claro. Esperemos, señor. No va a suceder. Mae, no, les voy a decir una cosa. Eso es algo que uno lo persigue. Porque a mí una vez me dijo, no, es que la torta jala torta. Y a mí me lo repetí no sé cuántas veces. Y a mí me convencieron de que mis hijos se iban a jalar la misma torta que me iban a jalar. Pero no solo eso. A mis hijos muchas personas les han dicho, y lo sé perfectamente, que tenga mucho cuidado de no desgraciarse su vida como lo hizo su papá. Uy, ¿quiénes son? A ver, ya los Y- vengo a sentar aquí. Pero espérese un toque. Así, Le así. estás diciendo al producto de mi situación que es una desgracia. Usted entiende Claro. la profundidad Claro, de ese mensaje. Totalmente, güey. Usted es mi hijo y entonces usted le dice, no, cuidado, se pasea en su vida o se desgracia en su vida como hizo su papá. Mal, usted la desgracia en su vida de la vida de su papá. Y de su mamá. Y eso, Exacto. mamá. Pero la gente no conecta. No. Ay, la lengua no tiene huesos, como dicen, ¿verdad? Y no Y conecta. vuelvo a lo mismo, una persona que nunca ha pasado por esa situación, entonces, ¿Cómo van a hablar? ¿en base a qué se dan el derecho de decir que mi vida es una desgracia? O sea, no existe. ¿Quién se lo ha preguntado? Exacto. Exacto. ¿Quién llegó y le dijo, ma Diego, su vida es una desgracia? ¿Usted es feliz? Sí. Porque se sienten con la autoridad moral justamente para juzgar. Y creo que esto se da en la paternidad y en todos los episodios de la vida. Y quiere que le diga algo peor todavía. Eso se da más en la familia. Güey. Entre comillas. Desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente. Desgraciadamente, güey. Desgraciadamente. Y el tema aquí es que tampoco podemos sentirnos con el derecho de juzgarle a la gente ese tipo de acciones, porque tampoco conocemos las realidades de las personas. Por supuesto que A mí me preguntan, ma, ¿por qué usted se esperó hasta los 37 años para ser papá? Bueno, yo no me esperé. Porque yo no sabía que no podía. Uno. no. Tantas cosas que uno De un montón de cosas. Yo no sabía que para mí era tan difícil ser papá. Claro. Yo no sabía que tenía un problema Yo no sabía que biológico. era capaz. Yo no sabía que era capaz. Pero se dio cuenta. Se dio cuenta rápido. Entonces, ¿me entiende? No, ¿Cómo juzga usted a la gente sin conocer la historia de la gente? Exacto. Eso Creo que no es. No, Vale. estoy totalmente seguro Sí, que, sí. no es válido ni conveniente. Ujú. Diego, y de esta gente, alguien en algún momento de la vida tuvo la madurez de llegar, sentarse y disculparse. No, Y decirle, por mae, ejemplo, no, lo nada. siento mucho. No, hubo casos, vamos a ver, hubo gente que simplemente desapareció, o sea, Sí, random, dejó chavo, de ser parte de mi vida, inclusive mucha gente dejó de ser parte de la vida familiar también, de la cercanía familiar, porque en ese sentido, pues yo creo que obviamente hubo un apoyo y un acuerpamiento de son toque. O sea, al final, bien o mal, lo que sea, correcto o incorrecto, usted no es nadie para que venga a tratar a alguien de mi familia de esa manera, principalmente mis papás, ¿verdad? Mis hermanas estaban muy pequeñas, era un poquito difícil, tal vez muchas cosas tal vez ni se enteraban, entonces eran unas niñas. No sé si con el paso del tiempo algunas se enteraron, otras sí, me imagino que sí, unas sí, unas no, perdón. Entonces simplemente unas desaparecieron, otras
por circunstancias de la vida, me tocó, la vida me puso nuevamente enfrente de esas otras personas. Y le voy a decir una cosa, yo no sé si se hicieron los locos o ni se acuerdan. Y creo que me quedo con la segunda. Ni se Ni se acuerdan, porque es que al final del día no era algo que tenía que importarles. Y como no tenía que importarles, ni siquiera debieron haber opinado al respecto. Exacto. O sea, es un problema de él, es la vida de él, que solucione y punto. O sea, yo no era ni el primero ni el último. Ni lo será. Exacto. Pero es que nuestra generación, Diego, digo nosotros, porque somos generaciones parecidas, creo que, vamos a ver, las situaciones de la vida como que las sabemos manejar diferente. Y eso que está diciendo José, el tema de juzgar, y eso, uno anda en el rollo de uno, O sea, uno anda en el rollo de uno. O sea, yo siempre digo, yo tengo demasiadas cosas en la cabeza a veces para estar pensando, juzgando lo que hace aquel. Para preocuparme por la vida de los demás. Para preocuparme más, sí, de verdad. Entonces creo que nosotros, o sea, nuestra generación, bueno, José también va ahí colada, Sí, ni que con un chamaco. Sí, son 2 años, 2 años, 3 años de diferencia. No, por eso. Entonces creo que hemos cambiado mucho eso. Antes me refiero a las personas un poco, no sé, ahorita que pueden tener, nosotros no tengo De 60 para arriba, digamos. Sí, de 60 para arriba. Antes era una cosa terrible. Era una cosa terrible. Por lo mismo, que decir, era el juzgar, el hablar, las familias, ¿qué hizo aquel? ¿Por qué no hizo? Porque culturalmente era normal estar metido en la casa de todo el mundo y en la vida de todo el mundo. Tremendo, ese comportamiento del pueblo. Usted lo sabe, ¿verdad? Por eso te lo digo, por eso te lo digo. Pero sí, definitivamente. Pero vamos a ver la parte importante. Esperemos que haya cambiado un poco hoy en día. No, yo creo que sí. Yo creo que ahora cambió más bien al otro extremo. A mí me preocupa que más bien las generaciones Ya. nuevitas recientes, Nada. ahora les pela Todo, el casi. mundo entero. O sea, hay muy poco solidarismo. Y eso es La preocupante. indiferencia, Exacto, eso es muy preocupante porque tampoco, ¿verdad? O sea, al final del día, como seres humanos, creo que necesitamos esa parte de relación social y Claro. de apoyo Totalmente. y de entender. Mi parte difícil, probablemente por el mismo caparazón que yo había creado, fue entender o aceptar, porque haciendo memoria, algunas personas en algún momento me dijeron, mira, deberías buscar, pero yo rechazaba tanto a la sociedad en el sentido de quién opinara o me dijera X o Y sobre mis circunstancias, sobre mi comportamiento y sobre mi situación, que voy a irme de un psicólogo. ¿Qué vas a saber? ¿Por qué? Porque todo lo que yo voy a recibir es negativo. Claro. O sea, yo durante años, y como les digo, en todos los entornos, incluyendo hasta la parte familiar, durante años lo que yo recibía era bombardeo y señal y juzgue. Entonces yo que iba a querer donde alguien, donde mi percepción era exactamente esa. Por eso es que el cambio se da, primero porque las cosas siempre al final del día uno aprende que llegan y suceden cuando tienen que suceder. Y ese día, pues Dios quiso que fuera ese día donde con una amiga que no me acuerdo si era un café o era una birra lo que nos estábamos tomando, Una birra, a contarme, No importa. en realidad sí, bueno, tomaba café, era una birra. De hecho, debe ser un six pack. Empieza a contarme. Aquí no probamos esto, Y yo lo que descubrí, yo creo que yo dejé de escucharla a ella. Yo lo que estaba descubriendo realmente era que sí era posible que hubiese alguien que le ayudara a otro de manera positiva a ser mejor persona. A sanar. Qué bueno, exactamente. qué bueno. Y creo que eso fue la conclusión. Claro, también porque por la manera en la que ella me estaba contando, porque ella más que su situación me estaba contando el cómo había sido su proceso, el cómo la otra señora, que ahorita se me va el nombre, quisiera acordarme el nombre, la verdad, el cómo la otra persona la había llevado a aprender, a identificar, a sanar, a sacar. Y entonces yo dije, así sí, eso me gusta, me llama la atención, me suena, así sí. Y entonces, claro, me di el derecho por primera vez de sentir que ocupaba soltar con alguien más eso y de que estaba dispuesto a que ese alguien más lo agarrara. Claro. Y yo fui, me acuerdo, bueno, le pedí el número de teléfono, la llamé, le escribí, es que una neta me recomendó, no sé qué, ella me dio la cita. Y el primer día que salí de ahí, fue irónico porque salí como otra vez alguien diciéndome todo lo que he hecho mal, pero en esa ocasión
la forma en la que me lo estaban diciendo, tal vez mi posición, que iba con una disponibilidad y con una apertura a, no me molestó, me cagaba de risa. La verdad es que eso es esa. De hecho, ella me mandó tareas y todo, y yo hacía las tareas. Las tareas era ahí como analizar ciertas situaciones y anotar. Era más como una introspección. Exactamente. Pero tenía que, o sea, era una guía, y cuando me di cuenta estaba en ese proceso. Y entonces me reía, bueno, en una me reía, en otra lloraba. Y como hasta la tercera sesión, es que yo ya empecé a soltar, pero ya libre. O sea, esa vara que ya yo me crucé de piernas, me eché y tome. Sí, la película, cueste y cuente. Ajá. Una vara así, digamos. Qué bueno, man, Y a partir de ahí podríamos hacer un podcast solo con eso también. No, y lo vamos a invitar para cuando traigamos. O sea, necesito que se acuerde el nombre de esa terapeuta para invitarla. Sí. No, para no me voy a acordar, ella. pero yo sé a quién me va a preguntar, entonces. Okay. No, perfecto, genial. Ya se nos acaban los minutos de este segundo y no va a haber un tercero sobre el tema. O sea, otro día hablamos sobre de otra otro, cosa, sí. sobre otros temas, sí. Diego, sus hijos. Hoy la realidad de ese proceso de sanación, de ese proceso, hoy esas partes negativas se retribuyen más bien en aspectos positivos. Totalmente. Con ellos. O sea, al final del día Todos aprendieron a sanar. todos aprendimos de una u otra forma. Insisto, creo que la parte importante, no puedes cambiar lo que pasó. No puedo cambiar haber sido papá a los 17 años. Es más, le voy a contar una cosa, más anécdota que otro detalle, pero por si a alguien le está pasando esto, si usted es papá y su hijo nace antes de que usted tenga 18 años, su hijo no nace con sus apellidos, nace solo con los apellidos de la mamá. Así usted haga el berrinche que le dé la gana. Legalmente. Luis Andrés Legalmente nació Barquero Delgado y fue Barquero Delgado durante 3 meses. Yo cuando tuve mi cédula tuve que ir al registro junto con la mamá y llenar un documento y todo lo demás para que lo cambiaran a Pérez Barquero, y eso tardó como sus primeros 6 meses de vida. Es un tema legal, es un tema legal. Bueno, este podcast es para eso, para que esas cosas cambien, porque no es justo. Exactamente. No es justo Para ese tipo nada. de circunstancias. Para nada. Y a mí que me vengan a decir que es que la ley, las leyes cambian, a mí no me interesa lo que tengo No, que es, decir. eso hasta no contradictorio. Es hasta contradictorio, porque si una persona es mayor de edad, o sea, si un papá, o bueno, no hablemos de un papá, si un hombre es mayor de edad y llega cualquier mujer al hospital y dice y declara que el hijo es de él, sale con los apellidos de él, aunque no sea cierto, ¿verdad? Después ese madre tendrá que ir a defenderse Una bronca, y demostrar que no es cierto. Que ya hablaremos de eso en el podcast, Entonces, ¿cierto? por un lado, te lo clavan. Y por el otro lado, yo nunca en ningún momento puse en duda que era mi hijo y yo quería que saliera de un solo Pérez. Y cuando a mí me cuentan eso, yo lo supe un poco antes del embarazo, dichosamente. Fue un baldazo. Para mí eso fue un baldazo. 8 más y uno de los seguro que más duro. Sí, en realidad eso sí fue muy duro, porque en ese momento ya yo estaba, ya había pasado toda la crisis y yo estaba con toda la ilusión. Ya quería ser, que naciera. Entonces bueno, pero no sé por qué me acordé de eso, pero bueno, volviendo al punto, ya no puedo cambiar, o sea, yo entendí que no podía cambiar absolutamente nada ni lo que había hecho ni lo que había dejado de hacer, porque también dejé de hacer cosas como papá durante mucho tiempo a raíz de todas las situaciones que yo permití, porque claro, lo más importante es que dejé de echarle la culpa a las demás personas de lo que yo estaba haciendo. Las demás personas eran responsables de sus actos, yo era responsable de cómo había tomado los actos de esas personas hacia mi realidad. Entonces era única y exclusivamente culpa mía no haber buscado ayuda antes, número 1, aunque nadie me lo había dicho, pues salado. Y número 2, haber decidido ponerme esa coraza en vez de aprender a lidiar de manera positiva con esas circunstancias, y eso por ende me hubiese permitido tener un comportamiento como padre diferente al que durante muchos años tuve. Mis hijos todos desde hace bastante tiempo están en edad suficiente para entender las veces que lo he tenido que hacer. Bueno, o sea, lo hice una vez con cada uno, de disculparme, de pedirles perdón por lo que sea. Bueno, tranquilo. Esta parte Es difícil, sí. pero bueno, al día de hoy yo sé que ellos lo entienden, Es lo más entendido, importante. y no lo cambio, o sea, yo no cambio nada de lo que me ha pasado ni lo que estoy viviendo con ellos ahora. Así de fácil y sencillo. Eso es lo más importante. A mí no me dolía la espalda cuando jugaba con ellos en la tarde de una noche.
A mí A con mí mi tampoco, hija, a mí a mí tampoco. con mi hija A mí de tampoco. 11 meses me duele No, a mí la espalda cuando juego con es ella. Que, es que Cami... Sí, sí, ya pesa. Sí, Este podcast es de papá para papá. para papá. Gracias, Diego. Nos vemos. Hasta Hasta la luego. próxima. Chao, que la Pura pasen vida. bien. Gracias, mae. Gracias, weón. Buenísima nota. Lo que vale eso.